es que la mayoría de los seres humanos vivimos atrapados por miedos psicológicos. Son cosas que no están pasando más que en nuestra mente. Y lo agarramos de la mano y le decimos, a partir de ahora voy a caminar en la vida, sí con miedo, pero también con valentía. Porque la valentía nunca es la ausencia del miedo, es saber caminar a pesar del miedo. Pues bienvenida a Ser Pro, Marisa. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por venir. No, hombre, estoy feliz de que me hayas invitado. Me interesa mucho saber, porque pues te sigo en Instagram, veo La Voz con Alas. Sí. Platícame dónde nace ese nombre. Bueno, es algo muy curioso. Resulta ser que, como podrás darte cuenta, yo tengo esta voz que la verdad no soy muy buena para gritar ni hablar muy fuerte. Entonces yo tenía una intención de poder compartir, pero me pasaba que de repente, sobre todo en lugares con mucho ruido, cuando yo quería hablar o contar algo era de, ¿qué? ¿Me lo repites? Es como que eso me frustraba, que mi voz fuera aparentemente tan, pues no sé, tenue, ¿no? O que no pudiera como llegar suave, o que no pudiera llegar como al grito. Y entonces de ahí surge bueno, yo quiero hacer que mi voz, aunque sea suave o tenue, llegue a la mayor cantidad de personas, donde yo les pueda compartir un mensaje en donde lo que quiero decirles es que la vida pues es un regalo, ¿no? Y hay que vivirla con lo que vaya viniendo, que a veces no siempre son cosas que nos alegran o que nos hacen sentir felices, pero que todo nos lleva a la introspección y a la evolución, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge esta idea de cómo le pongo a mi marca Voz con Alas. Y está muy padre todo lo que haces y de lo que platicas y que vamos a platicar aquí en este espacio. Pero dame un poquito de contexto, digo, Marisa, ¿quién es Marisa Gallardo y cómo llegaste a Voz con Alas? Sí. Bueno, Marisa vivía hace muchos años en una mente muy atormentada y limitada. Aparentemente siempre he tenido un espíritu alegre y feliz, pero en mi mente como que constantemente estaba viajando a Isilandia, que es esa tierra de ¿y si pasa algo malo? ¿Y si pasa lo de más allá? Y entonces yo no vivía presente, vivía como atormentada por un futuro que no existía, con pensamientos catastróficos y sobre todo en una autoexigencia muy grande, ¿no? Y eso me limitaba a vivir y a disfrutar de la vida. Entonces, pues, esto me llevó al hartazgo, ¿no? Un día dije, tiene que haber otra manera de vivir. O sea, yo no puedo seguir viviendo en una mente que vive en un tiempo que no existe. Yo no puedo vivir siguiendo, añorando el pasado, con la idea de que el pasado fue mejor, porque ya es una idea que no viene al caso. Y a partir de ahí empecé a hacer un trabajo casi que sin querer de autoconocimiento, pero también de liberación. Y me di cuenta de que mucho de lo que me limitaba estaba en mi forma de ver el mundo, de observar, de interpretar, de pensar, y en las creencias que tenía, que estaban de alguna manera haciendo una función de protección, pero más bien de limitación. Y luego, ¿y cómo empezaste a documentarte para cambiar esa? Digo, empezaste por ti mismo. Primero dijo, y Sí. pues yo siento digo, ahorita me vamos a platicar mucho de esa prisión mental y y sí, todo por el miedo y todo. ¿Y cómo llegaste a documentarte, a pues, capacitarte para cambiar ese estado mental y de ánimo que tenías en todos esos años? La verdad es que empecé de una manera autodidacta, ¿no? Lo primero que hice fue decir, tiene que haber otra manera, porque yo observaba a otras personas, otras amigas que no se la pasaban tan mal en la vida por sus pensamientos, ¿no? Entonces empecé a escribir y al escribir lo usaba como una cosa para sacar lo que me preocupaba, pero en el mismo escrito yo encontraba la respuesta de lo que me preocupaba. Entonces me empecé a dar cuenta de que cuando uno ordena su mente, ordena su mundo. Y la escritura fue mi primer camino de la conciencia. A partir de ahí, siempre he sido una apasionada del funcionamiento de la mente, de las creencias, del poder de la intención, y empecé de manera autodidacta a leer y a estudiar sobre esto. Yo estudié traducción, pero la verdad es que a la hora de traducir yo siempre le quería poner algo al texto, y tú sabes que los traductores tienen que ser fieles a lo que traducen, y yo siempre le quería cambiar, le quería agregar y quería llevar un mensaje de aliento, aunque el texto fuera un catálogo porque hice muchos catálogos de productos, ¿no? Entonces como que yo decía, lo mío más bien es escribir y es poder como acompañar y escuchar a las personas. Y ahí empezó un cambio para mí en mi vida, ¿no? Empecé ya a decir, bueno, qué bueno es escribir. Empecé a escribir, viví un tiempo fuera y empecé a escribir en una revista. Y en esa revista sucedía que había gente que me escribía y me decía, oye, yo quiero que tengas un ratito conmigo porque quiero compartirte lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo. Yo decía, yo no tengo preparación de esto. O sea, lo que yo hago es muy
pues la verdad es que soy buenísima escuchando, pero tampoco soy de dar consejos. Lo que sé es que hay ciertas preguntas que te pueden sacar del agujero mental, ¿no? Y entonces estas personas empezaron a confiar en mí y me dijeron, no importa que tú no tengas, si tú me escuchas, yo feliz. Y así empecé, hasta que un día dije, a ver, no, le tengo que poner a esto ya nombre y apellido, y me certifiqué como coach y empecé como a todo esto que ya había estudiado, incorporarlo ya en metodologías y en acompañamiento uno a uno, y luego pues eso ha ido creciendo. Uh-huh. ¿Y cómo fueron llegando? O sea, empezaste a subir contenido, porque digo, tú empezaste con la escritura, Sí. empezaste subiendo información, Sí. y luego empezaste a salir tú también, Sí. tu cara. ¿Cómo fue evolucionando y cómo fueron acercándose? Porque también sé que eres coach de emprendedores y empresarios. ¿Cómo se fueron acercándose también luego empresarios contigo? Mira, una cosa lleva a la otra. Cuando uno tiene la intención, se genera la alineación, y entonces las personas empiezan a conectar contigo porque tú estás conectando con ese poder de servicio que tienes, ¿no? Lo que yo sí tenía muy claro es que yo quería servirme a mí y servir a otros. Y a partir de eso, pues evidentemente Voz con Alas empezó, te tengo que confesar, desde un lugar de timidez mío, en donde compartía mis escritos y mis frases, pero no era mi intención salir para nada en cámara, porque no era lo importante. O sea, para mí no era Marisa Gallardo lo importante, sino Voz con Alas. Pero con el paso del tiempo, cada vez había más peticiones de ¿por qué no grabas un video tú contándonos esto de una manera más extensa y no solo en una frase? Y entonces dije, pues voy a tener que dar un salto de fe, porque uno de mis miedos, que es un miedo que visita tanto empresarios como emprendedores, como a cualquier ciudadano mortal de a pie, es el miedo a estar expuesto. Yo tenía mucho miedo de que las personas, si te critican un escrito, bueno, pues ni saben quién lo escribió, pero que te critiquen a ti, ya como persona, pues me daba muchísimo miedo y me estaba visitando el síndrome del impostor. Entonces, el antídoto del miedo es la acción. Un día dije, voy a grabar el video, me voy a subir, y que sea lo que tenga que ser. Y voy a estar abierta a recibir el feedback como venga, porque en esta vida a unos les encantas y a otros les espantas, y esto es parte del show. Sí, claro. Uh-huh. Y quiero que platiquemos de esto del miedo, porque es algo, digo, así como arrancaste tú, y voy a poner esa pausa ahorita en esta conversación, porque a todos los empresarios, como tú dices, o emprendedores, algo les da miedo, ¿verdad? Ya sea como salir en pantalla, hablar en público, ir a cerrar un clic con un cliente, buscar socios, lo que tú quieras, el miedo ahí está, ¿no? O sea, ¿cómo manejas tú, cómo recomiendas a la gente que con tu experiencia y con lo que has visto con otros empresarios de afrontar el miedo? Uh-huh. Bueno, primero que nada hay que hacer las paces con el miedo. El miedo es parte de esta experiencia humana de la tercera dimensión y tiene una función. La función útil del miedo es proteger, pero cuando realmente está habiendo un evento del cual haya que protegerse. Si en este momento empieza a temblar, ojalá y tú y yo hagamos el triángulo de seguridad o vayamos al jardín para ponernos a salvo, ¿verdad? Porque ese es un miedo real que te avisa que te tienes que proteger. El tema es que la mayoría de los seres humanos vivimos atrapados por miedos psicológicos. Son cosas que no están pasando más que en nuestra mente. Entonces tenemos que empezar a hacer las paces con ese miedo, porque su función es aparentemente protegernos, pero lo que logra es limitarnos. ¿Por qué? Porque no tenemos una cita con él y lo agarramos de la mano y le decimos, a partir de ahora voy a caminar en la vida, sí con miedo, pero también con valentía. Porque la valentía nunca es la ausencia del miedo, es saber caminar a pesar del miedo. Y el miedo es un gran aliado, te voy a decir por qué, porque te señala las puertas que te dan miedo a abrir, son el camino que está esperándote. Pero para eso tienes que estar dispuesto a soltar la vieja versión tuya, limitada, asustada, atormentada, y estar dispuesto a dar muchas veces saltos de fe, incluso cuando no ves en dónde vas a caer, ¿no? Y la vida es eso, es empezar a actuar, a confiar y a volar. ¿Y cómo saber si realmente esa emoción que estoy sintiendo o ese miedo es realmente un miedo, como tú dices, porque viene un peligro o realmente es un miedo que me estoy generando psicológicamente? Pues la diferencia es la siguiente, o sea, el miedo real es inminente, está aquí, o sea, es en este momento presente cuando tú te tienes que poner a salvo. El miedo psicológico está en tiempo futuro. ¿Y si no me sale bien? ¿Y si entonces dejo de tener mi sueldo fijo, mi salario fijo por irme a emprender y entonces acabo viviendo abajo de un puente? Y si ese miedo está en futuro, luego entonces no existe, no es real, no es una cuestión que realmente esté hablando de protección en este momento. Obviamente que todo lo que hacemos en el exceso, ¿verdad? Si yo ahorita decido salirme del trabajo impulsivamente
irme a emprender, ni siquiera sé muy bien qué, pues estoy actuando desde un impulso que está viniendo desde un lugar que no está alineado a la sabiduría ni a lo que es orgánico, ¿verdad? Porque está viniendo como de un lugar de arrebato. Entonces, ahí también eso te puede avisar que en realidad estás haciendo algo que viene por capricho y no por conciencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hoy un miedo, si por algo futuro, pero a lo mejor es real, ¿verdad? A ver, ponme un ejemplo. No sé, voy a hablar del tema físico. Mañana tengo una operación que me van a hacer y yo tengo pánico a las agujas. No lo que tú quieras, o es una operación delicada. Pues el miedo es, pues algo que va a pasar mañana que sabes que pues es algo importante y puede ser peligroso. Sí, ¿y qué está en tus manos de eso? Presentarte en la operación en la mayor actitud que puedas, sabiendo que estás eligiendo al doctor del que más confías y que estás en las mejores manos. Y hay cosas que si no están en tus manos, que no estén en tu mente. O sea, vas a tener que empezar a confiar en una inteligencia mayor. Si no crees en un Dios, en la luz, en la fuente o en el universo, por lo menos en tu subconsciente, y tienes que hablarle al miedo y darle la orden de gracias por quererme proteger, pero sí o sí, mi prioridad es la salud. Y para esto voy a hacer esta cirugía. Ya escogí a las personas indicadas. Sí, no es lo que quisiera hacer, pero suelto y confío. Es que hay veces que las cosas no están en nuestras manos. ¿Me explico? Sí, y lo que sí está, me gustó lo que dices, porque lo que sí está en tus manos es prepararte para ese momento. Claro. O sea, te preparas y dices, oye, escogí los mejores doctores, me preparé mentalmente, me preparé espiritualmente, lo que tú quieras, pues llegas a ese momento y estás preparado. Sí. Entonces de ahí, en ese momento, pues ya no depende nada de ti. Y si no estás preparado, si sucede un accidente y te tienen que llevar al hospital, pues te toca vivir la experiencia con lo que conlleva la experiencia, porque ¿qué crees? Que el control, querer tener el control te descontrola. Es una alucinación de la mente analítica y del ego pensar que podemos controlar las cosas. Entonces va a haber momentos en la vida en donde te toca entregarte desde la rendición, desde lo que en inglés se llama surrender, que no es lo mismo que la derrota en español, ¿verdad? Y va a haber veces en donde justamente vas a tener que soltar y soltar porque no está en tus manos, no está en tu poder. Si estás inconsciente y alguien va a tomar la decisión de a dónde te va a llevar, pues si eres una persona que está alineado a confiar que lo que viene conviene, pues probablemente lo que pase va a estar para ti. Yo creo que la vida siempre está sucediendo para nosotros, no en nuestra contra, ¿no? Aunque a veces nuestra mente analítica así lo ve todo como un ataque. ¿Y qué recomendaciones puedes dar? Porque si yo ya me preparé, vamos a poner un caso específico de empresario, que tienes miedo porque es una plática que vas a dar o una reunión importante con un cliente, obviamente es todo negociación, te preparas, llegas al momento y no estás presente, luego lo que tú quieres es nervioso, digo, normal, los nervios. Sí, es natural. Natural, pero ¿cómo puedes hacer que aunque estés preparado al 100%, desempeñarte en ese momento al 100% también, ¿no? Y no que te coma el miedo y que los nervios te hagan desempeñarte, pues no como te gustaría, ¿no? Bueno, sería ideal que nos pudiéramos desempeñar al 100%. Yo creo que lo que nos va a ayudar es cuál es mi intención hoy con esta charla que voy a dar o con esta junta que voy a tener, qué es lo que quiero comunicar y cuál es el peor escenario, porque pase lo que pase, por más que pase algo, siempre se puede resolver. ¿Me explico? Entonces, yo creo que uno tiene que ir con la confianza absoluta de que de esa situación va a surgir lo que sea que me va a generar aprendizaje o lo que me va a generar posibilidades. Pero si vamos desde un lugar de depende todo de vida o muerte, porque para la mente analítica, para el ego, todo es de vida o muerte, todo está en lucha y huida. La junta la ve como de vida o muerte, cuando en realidad la junta salga como salga, va a salir de la manera indicada para lo que yo estoy trascendiendo, aprendiendo y desaprendiendo incluso, ¿no? Entonces, uno solo puede llegar con su buena voluntad y también ser honesto. Si estoy nervioso, pues en lugar de hacer el personaje del super acá, creo que a veces es más humano y conecta más decir, bueno, a lo mejor ven un poco nerviosos y me ven titubear, lo que importa es lo que hoy les quiero ofrecer o presentar y salir desde esa espontaneidad, ¿no? Que siempre viene del espíritu. Claro, eso es muy buena recomendación. Y yo algo que siempre también es, cuando algo me da miedo, trato de hacerlo. Y obviamente ahorita lo que me acabas de decir es, pero prepárate bien, ¿verdad? Sí, hazlo, pero prepárate bien. No te vas a, oye, me da miedo aventarme de un trampolín, trampolín del agua de 15 metros, pues digo, prepárate también. No te vas a tirar nada más para que se te quite el miedo. Tienes que estar preparado también. A ver, pero ojo, porque esto de prepárate bien tiene una línea muy fina que nos puede generar una parálisis.
Y es uno de los pensamientos que más atormenta a las personas que quieren hacer cosas nuevas en la vida, el pensamiento de no estoy preparado o me falta preparación. Entonces, no quiero que confundan eso con lo que acabo de decir. O sea, ante una situación, la que hablábamos antes, de una cirugía o de exponer o dar un tema o de negociar algo, se supone que tú tienes que hacer lo que está en tus manos y encargarte de que lo que esté en tus manos, pues esté hecho con la intención más noble que te salga, ¿verdad? Y a partir de ahí, te toca confiar que lo demás se va a desplegar de la manera indicada. A eso me refiero, no esta preparación que viene de la exigencia de tengo que y debo de, porque esa nos pone el pie. Pues sí, por ejemplo, también hablábamos antes de la entrevista el tema de la perfección. Sí. Pues también a lo mejor nunca vas a estar 100% o sobre preparado. No. Y como esto te come también y tienes que hacerlo. A lo mejor no estás, digo, viendo el tema de los deportes, a lo mejor digo, pues sabes que el otro equipo es físicamente más fuerte que tú, pues en una semana que no te puedes preparar igual, pero vas a tratar de dar tu mejor desempeño con lo que tienes hasta ese momento. Sí. Y esa es la manera, tampoco es, no dejarlo de hacer porque pues estás por el miedo o otra cosa. Lo que importa en la vida es que tú des tu 100 desde una intención que venga alineada a los deseos de tu corazón. Pero el tema es que muchas veces damos el extra desde un lugar de sobreexigencia, y la sobreexigencia tiene que ver con sobrevivir y viene desde quiero demostrar, quiero lograr, pero desde un lugar como no auténtico, sino como para una necesidad de ser vistos o reconocidos. Eso limita muchísimo, ¿verdad? Porque no estamos saliendo desde un lugar puro. Yo puedo salir a jugar un partido de fútbol, nunca en mi vida he jugado, ¿verdad? Pero con la preparación que tengo, sabiendo que el otro equipo es más poderoso a lo mejor, pero yo puedo salir desde una intención de yo voy a dar mi 100, yo me la vengo a pasar bien, pero también sé que es una competencia, entonces voy a dar lo mejor de mí y a partir de ahí, pues que pase lo que tenga que pasar. Pero es mucho más funcional ese diálogo a decir, no, está cañón porque ellos son mejores, porque aparte ellos se entrenaron más, pero aparte él es buenísimo con la izquierda, pero entonces el otro, o sea, ya ese diálogo ya te está generando que se te baje todo el poder que hay dentro de ti y que lo cedas a estar comparándote, porque esa es una de las cosas que nos limitan, la comparación. Sí, y me gusta mucho lo que hablas, porque lo has hablado, el tema del diálogo interno. Sí. Porque sí, o sea, tú mismo, digo, platícame la importancia del diálogo interno y cómo poder controlarlo o llevarlo hacia donde tú quieres y que no te absorba, porque a veces ese diálogo, como tú dices, te mete el miedo, te mete trabas que vamos generando los seres humanos conforme vamos creciendo y siendo adultos. Conoces lo que puede pasar y ya tu mente, tu diálogo interno empieza a ser negativo en vez de positivo. O sea, ¿qué recomiendas para tener un diálogo interno positivo y ser una mejor persona en todo lo que haces con ese diálogo interno contigo mismo? Bueno, de entrada yo empezaría hablando del poder del lenguaje. El lenguaje genera realidades. No solo sirve para comunicar o para describir, sino que cada palabra que sale por tu boca es una profecía autocumplida cuando la dices con emoción. Entonces, partiendo de que todo está hecho de lenguaje, las creencias son lenguaje, los pensamientos son lenguaje, pues la forma en la que hablas importa y importa mucho, porque eso va a generar que o bien la vida se te presente de una manera más fluida o bien de una manera más obstaculizada, porque todos tenemos voz de profeta, ese es un derecho que todos tenemos, nada más que no lo sabemos. Y para mí es importante que nos demos cuenta que cómo te hablas importa mucho, porque dime cómo hablas y te voy a decir cómo vives, ¿verdad? Entonces, si eres una persona que constantemente está en un diálogo interno de tortura, en donde te maltratas, en donde te regañas, en donde te burlas de ti, y esto viene de la creencia de que si te regañas te mejoras. Mientras tú sigas creyendo esto, seguirás dándole un valor a vivir en un torturador mental, porque piensas que eso te hace mejorarte, pero lo que no sabes es que este diálogo interno lo que hace es reforzar la idea de que hay algo malo contigo, de que no eres suficiente, de que te falta algo, de que no mereces. Todas estas creencias que son las madres de las cuales salen las creencias hijas que nos limitan, ¿verdad? Y por creencia hija es cualquier cosa que te haga sentir en un lugar de poca posibilidad, basado en una creencia como no valgo, no soy capaz, que sería una creencia madre. Entonces, ese lenguaje interno, o sea, es bien importante tener claridad con lo que quieres y metértelo a la cabeza y estarlo dialogando. El diálogo interno
proviene de la repetición, ¿verdad? O sea, en la medida en la que tú repites cosas. El tema es que mucho de nuestro diálogo interno es inconsciente. Primero que nada es imitado de lo que escuchamos de mamá o papá o de nuestros tutores a temprana edad. Dependiendo de cómo era el diálogo que ellos tenían hacia nosotros vamos a sentar en nuestra mente al tribunal mental que va a hablar de alguna manera muy similar a esta, ¿no? Porque son voces que para nosotros en la infancia son voces hipnóticas. Entonces, bueno, partiendo de esto, necesitamos generar escucha generosa. No se trata de generar un diálogo positivo que no sea creíble, porque luego la gente anda diciendo cosas que tampoco se cree, como soy lo máximo, soy abundante y próspero, pero no te lo crees y luego no macha el audio con el video porque por un lado dices esto, pero por el otro haces otra cosa. Lo que realmente hace el diálogo interno es generar congruencia entre lo que pienso, entre lo que digo, entre lo que hago y entre lo que siento, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a meter un diálogo en donde nos hablemos desde un lugar creíble. Estoy aprendiendo a, estoy dispuesto a. Eso es mucho más amoroso que decir, ya soy el non plus ultra reloaded, si no te lo crees. Hay gente que tiene la capacidad de decir, soy lo máximo y creérselo y eso le va a dar resultados, pero hay gente que eso lo siente muy fingido. Entonces, no quiero que ahora malinterpreten que hay que reescribir un diálogo interno con cosas que suenen maravillosas, pero que no te creas, porque lo que va a impactar es la credibilidad y la emoción desde la cual dices ese diálogo interno. Entonces, sí creo que quiero invitar a la gente a que a partir de hoy empiecen a generar una escucha generosa de cómo se hablan, cuáles son las palabras que más repiten en su diálogo interno, qué es lo que está más presente en su vida, la queja, el reclamo o las propuestas y la gratitud y la apreciación, porque eso va a determinar el tono emocional en el que están viviendo y por consiguiente materializando las circunstancias que viven. ¿Y qué consejos podrías dar? Ahorita voy a seguir con el tema de la autoconversación para pasar al tema de la crítica. O sea, tú llegas a un lugar, haces algo malo, algo que la gente se burla, te critican, incluso ahorita que platicamos de las redes sociales y empieza a haber comentarios de algo que hiciste que a lo mejor pues, te empiezan a llegar esos comentarios. Entonces tú empiezas a arrastrar ese tipo de comentarios con tu conversación interna. ¿Cómo? O los tienes ahí, ¿verdad? Tienes ahí, a lo mejor tú no te lo estás hablando, pero te lo está diciendo el enfrente. ¿Cómo manejar esa parte, ese diálogo en esos momentos? O sea, son momentos, sí entiendo que pues hay que tener un diálogo la mayor parte del tiempo con lo que creemos y que sea congruente, pero en esa parte donde dices, pues ya me están diciendo que no sirvo para esto. ¿Y cómo cambiar ese diálogo en ese momento? Bueno, de entrada acabas de dar en el clavo en algo que es muy importante. La gente del exterior me dice en voz alta lo que yo me digo en silencio, generalmente. Entonces, cuando yo soy muy crítico conmigo, cuando yo tengo como ideas de que lo hiciste bien, pero no tan bien, pero lo podrías haber hecho mejor, es muy probable que si tengo esa creencia, yo tenga esa vivencia. De manera que probablemente postee algo y no falte el comentario que me diga y que me sepa dar perfecto ahí en el punto, ¿verdad? Como si me conociera la persona en el que más duele. Pero si me duele es porque ahí hay una información que yo tengo que transformar, que tengo que hacer las paces con eso. Quizás esta persona está hablando desde su visión del mundo, pero su visión del mundo quiero que siga siendo la mía. O sea, yo quiero creer y tomar como válido lo que esta persona piensa y cree, o yo soy el dueño de mi mentalidad y yo gobierno en mi mente. Entonces, yo lo que experimento en momentos así, porque me ha tocado dar charlas donde alguien dice yo no entendí nada, y en lugar de tomármelo personal, pues lo que yo digo es, se vale, ¿no? Se vale, pero puedo identificar qué es mío y qué no es mío, ¿no? Y a partir de ahí, pues con esa conciencia agradezco cuando hay un feedback, ¿no? Lo escucho y tengo curiosidad de ver qué de eso que la persona piensa tiene que ver conmigo, para ver de qué manera yo hago una auditoría mental en eso. Y si de verdad no encuentro la resonancia o el punto, pues lo que hago es regresarlo a la persona que lo dijo. O sea, no es mío, no tengo por qué cargar con esto. Yo soy la soberana gobernante de mi mente. Entonces, aplácate, gobiérnate, serénate y no te vayas con el exterior, regrésate al interior, porque el mundo exterior es una proyección del mundo interior. Esto me va a llevar a otro tema que también hablas que me interesa, que es las emociones cómodas e incómodas, ¿no? Sí. El que alguien te critique te empieza a generar una emoción, pues no nos gusta, aunque tú dices, bueno, hay que tratar de evitar pues eso es tuyo, no mío, entiendo. No, pero de entrada lo que tienes que permitir es sentir que no te gusta que digan algo que no te gusta de ti. Eso es humano. Sí, eso es normal. O sea, lo primero es, caray,
pero hay que permitirnos sentir la incomodidad. Sí. El tema es que muchos de nosotros reprimimos la incomodidad. Desde muy chiquitos nos han enseñado a bloquear el dolor y lo que se siente incómodo. Sí. Y no nos damos cuenta que bloquear no es solucionar, reprimir o evadir no es trascender. Entonces, lo primero es, desde mi humanidad, esto me dolió o esto no me hizo sentir bien, lo reconozco, lo permito, lo siento y después, entonces sí ya digo, ok, ¿dónde estoy yo? ¿Me lo quiero quedar? Sí o no. Pero primero hay que hacer el proceso de digestión de eso que estamos sintiendo. Con respecto a las emociones, incómodas y cómodas, no sé si a veces no nos llegó el memo, pero parte de estar en esta experiencia humana es tener un cuerpo emocional, ¿verdad? Y no vinimos solo a experimentar alegría, 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 amor, 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 risa, risa, risa. Me encantaría que así fuera, pero como estamos en una experiencia humana, venimos a experimentar y el cuerpo emocional nos permite experimentar diferentes estados de conciencia que tienen un sentido útil. Las emociones tienen una función útil en nuestra vida, pero con las que se sienten incómodas aprendimos a evadirlas, cuando en realidad son mensajeras y nos informan el tipo de observadores que estamos siendo de la vida, el tipo de pensamientos pedorros que estamos teniendo que sería bueno dejar ir y por eso nos vienen a incomodar. Entonces, una persona que siente enojo, pues ojalá y sepa que su enojo está viniéndola a visitar para que ponga límites, para que transforme situaciones, para que sepa decir sí cuando es sí y que sepa decir no cuando es no. Y por eso está viniendo el enojo. Es muy diferente eso, porque la emoción pura dura 90 segundos a menos que la alimentes con algo más, a que te quedes crónicamente a vivir en el enojo. Porque ahí ya hay una historia y un diálogo interno en donde ya traes un enojo contigo, con la vida, con el mundo y ya ahí ya te perdiste, ¿verdad? En la historia. ¿Y cómo saber? Porque me gusta mucho esto que dices, ok, me enojó esta situación, lo tienes que digerir, dices, es algo que yo tengo que actuar, ok, pues ahí se te empieza, a lo mejor te puede empezar a bajar el enojo cuando haces algo al respecto. Sí. Y empiezas a hacer algo al respecto y cuando no, pues dices, o sea, ¿cómo llega ese momento de dices, esto ya se volvió crónico y tengo que soltar? O sea, ¿cómo puedes reparar para ya no tener ese enojo cuando a lo mejor ya no hay nada que puedas hacer hacia la razón por la que se dio el enojo? ¿Cómo saber si ya estás llegando a esa parte crónica y qué hacer al respecto? Mira, sabes que estás en esa parte crónica cuando vives en resistencia y en no aceptación. La resistencia es otra palabra para decir sufrimiento. Si tú estás sufriendo ahorita, actualmente, por algún tema del pasado, es porque estás en resistencia, sigues queriendo tener la razón y estás en no aceptación. El punto de partida para transformar cualquier situación es la aceptación. Sin aceptación no hay evolución. Ahora, la gente confunde aceptar con resignarse, ¿verdad? Porque piensa que resignarse es ya no hay remedio, ya ni modo, ya me fregué, ya me fastidié, ya no hay nada que hacer. La aceptación requiere valentía y requiere humildad y honestidad. Y requiere tocar con la vulnerabilidad. Y es el punto de partida que te dice hacia dónde te vas a mover. Si tú no aceptas dónde estás, ¿cómo puedes ir a dónde quieres ir? Entonces, si tú tienes un navegador personal, tu intuición para poderte llevar al punto B tiene que saber en qué punto estás, pero si tú dices, no, yo no quiero estar aquí, a mí no me gusta estar aquí, no me gusta estar en esto, no me gusta lo que pasó, no lo que me hicieron, pues entonces la intuición se desconfigura el navegador porque no eres capaz de decirle, me siento frustrado, en impotencia, en angustia, en tristeza. Pasó esta situación que no he sabido digerir. Una vez que uno reconoce que esto es, aunque no estés de acuerdo, que esto pasó, te puedes mover al siguiente punto. Yo enviudé hace 2 años casi y para mí fue terrible, ¿verdad? Y al principio, pues obviamente, como es humano, estuve en resistencia, en negación, en enojo, en víctima y me di la oportunidad de estar así, experimentando eso sin usar ninguna herramienta para moverme del lugar. Lo primero fue acepto que estoy en un momento de no querer aceptar lo que pasó. Pero como acepté que no quería aceptar, ya empecé una transformación sin quererlo, ¿sabes? Y entonces me dediqué a llorar por los rincones, a estar tirada en mi cama, pero llegó un momento en el que eso ya no era sostenible. Y entonces empecé a decir, esto sí pasó. Esto sí pasó. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, esto sí pasó. Y si esto sí pasó, ¿cómo quiero vivir esta situación? ¿Quién quiero ser en esta situación? ¿Alguien que llora por siempre y para siempre? ¿O alguien que de esta situación elige continuar viviendo? Y pues ahí
esa aceptación me llevó a mañana ya me levanté, pasado ya trabajé, y así ha sido un camino constante que no hubiera podido suceder si yo no hubiera aceptado, por más doloroso que haya sido, que esto pasó. Y es bien importante eso que dices, o sea, pero sí es importante tener, o sea, digerir esa emoción, o sea, pues sí es un luto que tienes que vivir. Claro. O sea, tampoco, como dices, suprimir no pasó nada. O sea, tienes las emociones, es una emoción incómoda que tuviste por días, semanas o meses incluso. Y que tiene una función, que es recalcular ruta y adaptarte a una nueva realidad. Si antes vivías y estabas acostumbrado a ver a esta persona, ahora ya no, y eso duele. Y en lo que tú aceptas que esto te tiene que doler porque te va a llevar a hacer un cambio de paradigma. Pero ese dolor tiene una función. No puedes anestesiarlo, no puedes suprimirlo, no puedes reprimirlo, porque si lo haces, va a volver a salir, porque lo que resientes, lo que resistes, lo que te hace estar en rencor, te va a llevar a repetición. Así funciona. Claro, así como en la película esa de la de las emociones, que sale la tristeza, intensamente, que la tristeza ayuda a la alegría. Pensaban que la tristeza nunca tenía que estar, y era importante que en situaciones estuviera acompañado de la alegría para que la alegría volviera a salir después. Sí. Entonces, oye, y hablando de empresarios y emprendimiento, que tú estás muy enfocado en eso, ¿cuántas veces no ha habido empresarios que tienen que declararse en bancarrota? Y eso duele. Y eso duele, pero si no aceptas que tienes que declararte en bancarrota y que tienes que lo que un día fue próspero, hoy dejarlo morir, para poder darle vida a otra cosa, entonces te quedas atorado en porque cuando yo en 1998 mi empresa funcionaba muy bien y ahora ya no funciona, ya no avanzas en la vida, te quedas mirando al pasado, te conviertes en estatua de sal. Tienes que llegar un momento en el que seas honesto contigo y digas gracias por lo que esto me dio, hasta aquí llegó, lo dejo ir y me abro a experimentar, a recibir y a co-crear algo diferente. Está bien interesante esto que dices y tanto las emociones incómodas como estas que le pasan al empresario también y que tienen que vivirlo, y eso les trae aprendizajes mucho más grandes y son cosas que tienes que pasar etapas. También las emociones buenas, o sea, las emociones buenas tampoco pueden ser permanentes. Yo siento que también esa emoción cómoda también te puede, si está en un estado pues constante, también te puede afectar. O platícame esas emociones cómodas, ¿verdad? Porque eso de las incómodas ya las conocemos, como el miedo, el enojo, y las cómodas, ¿cómo son? ¿Cómo se manejan? Pues mira, es que yo no diría que hay emociones cómodas. Yo diría que hay emociones que te alientan y te animan y te hacen vivir en expansión, en amor, en dicha y en sabiduría. Y esas emociones es el estado natural de tu ser, tu esencia, no de tu personaje de ego. Yo diría que ese es el estado natural. Yo a lo que le llamo emociones, más bien donde te acomodas, es que a veces te acomodas a estar en modo víctima, ¿verdad? Porque te quedas en este lugar en el que todo está resuelto para sobrevivir, pero eres infeliz. Pero como todo está resuelto para sobrevivir y le tienes mucho miedo al cambio, pues ya mejor te quedas en donde estás y llevas trabajando ahí 30 años, todos te caen en pandorga, ya no sientes que estás disfrutando, pero pues como es un sueldo seguro, ¿verdad? Pues ahí te vas a acomodar. Entonces yo más bien creo que no es tanto la emoción, sino nos acomodamos al papel de víctima y nos acomodamos a las ganancias secundarias que da estar en el papel de víctima. Y luego, bueno, esa es una emoción cómoda, pero sí, es de víctima, pues puede ser mala, pero respecto a lo bueno, imagínate que tú tuviste un cierre de venta súper bueno y estás... Tienes que saber que todo es temporal y transitorio en esta experiencia humana. Que a lo mejor tuviste un cierre de ventas espectaculares, increíbles, disfrútalo, celébralo, alégrate, pero tienes que saber que en la vida, el misterio de la vida es necesario y la incertidumbre es parte del show, y que a lo mejor en el próximo cierre las ventas no van a estar igual, pero eso no es malo, es necesario porque tiene que haber una compensación, un equilibrio, sobre todo invitarte a que tú sigas evolucionando y creciendo. Y si ya tienes todo hecho, pues cómo te inspiras, cómo co-creas, cómo ambicionas, si la vida ya se puso en un lugar en el que ya das por hecho las cosas, ¿no? Entonces, el regalo de la vida es ese, es el misterio, es hoy celebrar
las ventas y mañana decir, ¿cómo le hacemos para vender? ¿No? Y ahí también hay magia. A mí me encanta esta historia de una persona, es un caso de la vida real. No lo trabajé yo, me hubiera encantado decirte que sí, pero eran una familia que tenía una peluquería, una barbería, ¿verdad? Bueno, era un salón de belleza y de toda la vida, de generación en generación. Y un día les ponen un salón de belleza enfrente que vende los cortes de pelo a 5, bueno, de cabello, como le digan, ¿verdad? Es que yo digo pelo, a $5. Y entonces la familia dice, ¿qué vamos a hacer? Son una franquicia. O sea, tienen unas instalaciones súper novedosas. Nosotros seguimos con el look de 1960 del abuelo, ¿verdad? Y ellos van a cobrar los cortes a $5. O sea, estamos ya no hay nada que hacer. Y entonces uno de ellos dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una lluvia de ideas. Las primeras cosas que salgan probablemente van a sonar muy lógicas, pero las que sigan seguramente van a sonar muy locas, pero no importa. Todos vamos a hacer lluvia de ideas. Total que empiezan a hacer la lluvia de ideas y empiezan a leer y al final dice uno, pues yo lo que escribí es lo siguiente. ¿Por qué no ponemos un cartel que diga se arreglan cortes de $5? Y entonces dijeron, suena muy loco, pero pues que ya no tenemos nada que perder, pongamos el cartel. Y resulta ser que otro dijo, hay que celebrar que se haya puesto enfrente este nuevo lugar. En lugar de envidiar, vamos a celebrar, vamos a hacer el ejercicio, toda la familia, durante un mes a comprometernos a celebrar que tengamos enfrente este lugar. Y entonces hicieron esto de celebrar, y parece mágico, místico, misterioso y musical, pero les fue muy bien a los dos salones de belleza, a las dos peluquerías, les fue muy bien. Yo no sé cómo explicar esto, pero a mí se me hace que las buenas ideas a veces vienen de vernos en situaciones en donde las cosas cambian y nos llevan a situaciones casi que extremas y decisiones casi que locas, pero tanto la idea de poner el cartel de se arreglan cortes de $5 podría funcionar, como la idea de vamos a celebrar porque vamos a mandarles buena onda, porque el buen ondismo siempre genera. Sí. Y a ti te hace estar mejor, o sea, también es un tema emocional. Tú dices, estás celebrando el otro, entonces no puedes estar preocupado porque o enojado porque puso alguien que la competencia se puso más barato que tú. Y eso se transmite a la hora que llega un cliente nuevo y en vez de estar enojado porque pusieron la competencia al lado, estás atendiendo de una manera muy agradable porque estás pues feliz, porque realmente sí. Así lo tomaste. Ojo, esto suena absurdo en la mente de los empresarios de antes, o sea, en donde la filosofía era competir, reducir precios, ver cómo machacamos al de enfrente. Yo creo que a lo largo de la vida, los grandes expertos en finanzas y en economía y en todo esto, creo que se han dado cuenta de que esto en realidad lo que ha generado es un desgaste en las empresas, esta idea de la competencia desde ese lugar. Y creo que hoy en día la visión más ecológica y más orgánica nos hace ver que la cooperación es lo que genera frutos. Sí, yo estoy de acuerdo. Y muchas empresas que eran competidores luego cooperan, se juntan y le dan servicio a empresas más grandes juntos. O sea, también usualmente en Asia, por ejemplo, en Europa hay empresas que utilizan mucho la cooperación para crecer sus empresas, ¿no? Y apenas así para luego competir a nivel global. O sea, en vez de ver al vecino como competidores, se comparten buenas prácticas para que te vaya bien a ti. O sea, hay mercado para todos. Y la vida es un boomerang, o sea, no puedes esperar que te vaya bien a ti si no deseas el bien en los demás, ¿no? Bueno, para mí eso es una cosa importante en la vida, celebrar las bendiciones, los aparentes logros de los demás también son míos, ¿no? De alguna manera, porque pues todos estamos conectados. Yo sé que esto suena kumbaya, pero a mí me ha dado resultados. No, pues hoy salía en las noticias el tema que Cambridge, el diccionario Cambridge sacó la palabra del año 2025 fue la palabra parasocial. Sí. Que la palabra parasocial significa el tener una conexión con alguien que no conoces. O sea, si puedes guardar una conexión emocional con alguien que no conoces, obviamente muchas personas artistas o sacaron hasta decir la noticia que hasta pues gente tiene conexión con ChatGPT porque piensa que es una persona y que le está hablando. Hay conexiones que tienes con personas que no conoces en otros lados del mundo que a veces te afectan positivamente o negativamente, ¿verdad? También, ¿por qué no va a pasar con alguien que está aquí al lado de ti? O sea, ¿por qué no tener una buena conexión
con alguien que es tu vecino, que es tu competidor y desearle un bien, como tú dices, se te va a regresar y el más beneficiado va a ser tú mismo. Sí. O sea, el guardar rencor a alguien, yo lo platico en la familia y digo, oye, el guardarle rencor a alguien nada más te hace daño a ti. No te hace más daño a ti que la persona. O sea, no, la otra persona ni se va a dar cuenta. El vecino que se puso a tu competencia, ¿el qué? O sea, a ti te va a hacer daño y en cambio si agarras una actitud y empiezas a cambiar y regular esas emociones por emociones pues, positivas y buenas, pues te va a venir un bien para ti, para tu salud y para lo que quieras hacer en tu vida en general, ¿no? Sí, o sea, yo siempre he pensado que el resentimiento no es otra cosa que contaminar tu presente con tu pasado. Entonces, si no queremos contaminar el presente con el pasado, tenemos que hacer las paces con el pasado. Obviamente, para llegar a un estado en el que tú le quieras desear el bien a los demás y quieras celebrar las cosas que le pasan a otros, tienes que haber pasado por un proceso en donde probablemente el éxito ajeno te ponía nervioso, te hacía competir, te hacía ambicionar, te hacía incluso dejar de querer hacer cosas por miedo a no llegar a ese estándar. O sea, yo entiendo que esto, hay gente que trae esto de manera muy natural, pero hay otros que lo hemos aprendido a base de, pues de llevarnos nuestros buenos, golpes en la vida, ¿no? Entonces, no es hasta que yo me di cuenta de que realmente el tener agendas secretas, el estar en un lugar pues de no cooperar, más bien me limitaba a mí, que empecé a tomar conciencia de esto. Pero cuando estás muy identificado con tu mente analítica, con lo que la Matrix te ha enseñado, ¿no? Este conjunto de creencias colectivas, de tienes que luchar, tienes que demostrar, tienes que defenderte, si te pegan, pegas. Pues esto suena casi que kumbaya, ¿no? O sea, ahora qué les está pasando a esta gente que ahora quiere estar en modo desear el bien. Bueno, pues es que todos nos vamos a llevar, creo que va a llegar un punto en la vida en el que todos nos vamos a dar cuenta de que la forma de avanzar es esa, es compartir, es servir, es contribuir. No, totalmente. Yo pienso igual que tú y creo que los empresarios, sin compartir tampoco la receta secreta tan fácil, pero al final del día es ver por qué estás teniendo ese sentimiento también. Sí. Es porque a lo mejor llegó la competencia y tú no estás tan fuerte, pues tómalo como un lado, oye, pues tengo que ser mejor. Y está comprobado que la competencia te hace ser mejor, porque te hace ver, a ver, ellos trajeron esto, yo también tengo que ser más eficiente para mejorar mis precios y toda competencia es buena. Entonces ese tipo de, tanto como en el tema de los negocios como en otras cosas, hay que ver de dónde viene también esa raíz, ¿no? O sea, si yo tengo una envidia, ahorita una envidia de algo, a ver de dónde viene y si es algo que tienes que sanar es pues sánalo de una manera correcta, ya sea, pues si es algo que te hace falta y que quieres y es parte de tu propósito, pues trabájalo. Sí, pero sobre todo creo que tenemos que darnos cuenta de que la envidia es un sentimiento perfectamente humano, ¿verdad? Pero sí es importante que hagamos alquimia de él, porque la envidia es una operación aritmética que resta, ¿no? Cuando tú envidias algo, te lo quitas a ti, y la envidia es la negación del propio ser, es pensar, prefiero ser tú que yo, y eso es algo muy triste, es un lugar muy triste donde vivir, ¿no? Entonces, creo que si podemos transmutar o transformar la envidia en inspiración, pues estaremos viendo que eso que envidiamos es más bien el aviso de que ese potencial existe también de alguna manera para nosotros, aunque no sea igual que en la otra persona, ¿no? Porque pues cada quien trae su camino, cada quien trae su intención y su vida y pues hay que vivirla. Totalmente. Antes de pasar a la siguiente sección, quiero que platiques de la prisión mental de la que hablas. Platícame, ¿qué es la prisión mental? Mira, enfocado precisamente en los empresarios, la prisión mental se construye de varios pensamientos. De entrada, el pensamiento de que soy lo que produzco y si no produzco no soy nadie. Muchas veces caemos en esta idea de que soy lo que hago y valgo por lo que hago y valgo por lo que tengo. Y si no tengo, ya no valgo. Y si ya no soy el CEO de Tú las traes o el dueño de no sé qué lugar, entonces ya no soy nadie. Yo veo esto de manera recurrente en sesiones con personas que o bien se están jubilando o bien un buen día les dijeron, bueno, pues pasa a recursos humanos porque a partir de mañana ya no tienes este cargo. Entonces se descolocan y dicen, ya, ¿qué hago con mi vida? Si yo solo sé producir, y si no produzco, no soy, ¿no? Entonces, esa es una cosa que los aprisiona muchísimo y por consiguiente no se permiten el descanso o no saben descansar porque creen que descansar es igual a no hacer nada y por consiguiente es no producir.
¿verdad? Entonces eso va de la mano, esa es la prisión mental. Por otro lado, la autoexigencia que me lleva a pensar que solo yo puedo hacer las cosas bien y por consiguiente tengo que estar presente en todo momento, controlando cualquier situación, eventualidad, no confío y por consiguiente no delego. Esa es otra prisión mental en la que el empresario cae a menudo, ¿verdad? Porque pues cuando ya la cosa crece, ya es como que, ¿y quién se va a estar encargando de todo esto si no soy yo? Además de esto, pues obviamente el tema de la competencia y la comparación, que ya hablamos anteriormente, la presión mental está construida desde ese lugar. Y te diría que en general, ya sin hablarte de un empresario, el ser humano, la presión mental está formada principalmente por la creencia de que no valgo, no soy suficiente, hay algo malo conmigo, me falta esto y no merezco. Los barrotes son creencias fijas, limitantes, y tu carcelero, pues es precisamente toda esta información que te hace sentir en contractura y que te hace sentir en una cuestión de creer que tienes que hacer para existir y para merecer. Y entonces, pues, es una prisión cansadísima, porque imagínate pensar que eres lo que tienes y eres lo que haces. ¿Y cómo hacerle ahí en esos casos? Porque creo que a muchos nos pasa. Yo lo ves en artistas, incluso lo ves en gente que luego ha tenido mucho éxito y de repente, porque y se vuelve felicidades, te voy a platicar del gobernador, eres el gobernador y eres el líder del estado, lo que tú quieras. Y entonces tú te la crees, tú te empiezas a meter y a lo mejor empieza tu rol, tu cárcel es, pues yo soy el gobernador o yo soy el director de la empresa y la gente ya me ve por eso y a lo mejor me quiere por eso, no por tu ser. O sea, se lo empiezan a creer y luego pasa ese golpe que tú dices, oye, yo soy Arturo, yo no soy el gobernador, no soy el director, yo soy Arturo, soy una persona así y esa es mi personalidad. ¿Cómo le haces si estás cayendo en eso, en el no eres tú, eres el puesto en el que te desempeñas o lo que estás o lo que sea que estás haciendo? ¿Cómo le haces para salirte de ahí, de esa cárcel? Bueno, es que es muy adictivo, ¿no? Cuando tú ya tienes un título, un nombre, un algo, eso al ego le da una sensación de poderío, ¿no? Y aparte en el mundo de la experiencia humana, pues llegas al restaurante y, señor Arturo, por favor, pase, ya tenemos su mesa. Y entonces gozas de ciertos privilegios que hacen que vayas perdiendo el suelo y que te vayas desconectando de tu verdadera esencia y que te conectes con la identidad del rol que estás desempeñando. Y el tema es que te fragmentas, porque cuando tú crees que eres el gobernador, ¿dónde dejaste al ser? Que es muchas más cosas que eso, ¿no? Entonces hay que cacharnos en la medida en la que estamos en modo soberbio, en la medida en la que estamos en modo ver a los demás como menos, ¿verdad? En la medida en la que estamos dependiendo mucho de ese personaje y de lo que logra ese personaje, en esa medida ya estamos vendidos y la caída puede ser muy alta, ¿verdad? O sea, entonces yo creo que sí tenemos avisos, los vamos teniendo y ojalá tengamos siempre cerca de nosotros una persona que nos ame lo suficiente como para decirnos, bájale, porque ya estás muy subidito. Ojalá tengamos a alguien así. Y si no, ojalá y podamos ver que en el momento en el que estamos cayendo en pretender en el personaje, en la soberbia, pues ese es el aviso de que tienes que parar y que tienes que reconocer que eres mucho más que un rol. No eres un rol. Sí. Y eso es eso, que la gente empezamos a actuar de distinta manera. Como tú dices, en el restaurante te sentiste importante, en el evento, en donde tú quieras, y tienes que tú mismo tratar de esa humildad de sí, aceptar los elogios, pero a la vez no creértelos tampoco mucho, porque al final del día es maravilloso recibir un elogio, pero al igual que las ofensas, los elogios hablan más de quien te los da que de ti. Entonces, o sea, creo que agradecer el momento de vida en el que estás. Yo creo que la gratitud es el antídoto de cualquier cosa, ¿no? Cuando tengas la fortuna de estar en una posición que aparentemente en esta experiencia humana se ve privilegiada, ser agradecido es de bien nacido, ¿no? O sea, ser agradecido es la mejor actitud. Entonces, saber que como todo es efímero, yo eso lo tengo muy presente. En esta experiencia humana, todo cambia. Lo único que no cambia es el cambio. Y todo es efímero. De manera que disfruta tu rato que vas a estar ahí, pero no te creas que eres ese rato. Porque en el momento en el que crees eso, entonces ya dejaste de creer en ti como ser, en ti como posibilidades infinitas. Sí. Entonces es eso.
Pues muy buenas recomendaciones y me gustó mucho lo del ser y por eso este espacio se llama Ser Pro y para ser pro hay que hacer esto que nos comentas y no convertirte en algo que realmente sale de tu ser, ¿no? De ti. Quiero ahora pasar a esta sección donde la primera pregunta es una solicitud. Sí. Que quisiera que tú hicieras una solicitud para algunos servidores públicos que pudieran hacer algo por mejorar nuestra comunidad. Mira, se me ocurre que una solicitud podría ser hacer una práctica de pausa, pues me encantaría que fuera nacional, pero si no, que fuera a nivel local. Esto quiere decir que me gustaría que en las escuelas, en las instituciones de gobierno, en donde se pudiera, hiciéramos una pausa de 3 minutos en la misma hora cada día, en donde pudiéramos aplicar un ejercicio de pausa, respiración y reconexión. No nos damos cuenta de cómo en la vida vamos en el corre, corre, corre que te alcanzo. Vivimos con los dedos en el enchufe, electrocutándonos con el microinfarto y cuando llega la noche se nos olvidó vivir porque solo hicimos cosas, pero no estuvimos casi que presentes en eso. Entonces, si a partir de ahora pudiéramos, a mí me encantaría decir, ¿qué les parece si destinamos 3 minutos del día? 3 nada más, hacer una pausa consciente a la misma hora, todos unidos, porque aparte siempre he creído que la unión hace el poder, ¿no? Sí. Hacer ese espacio de silencio, de conexión, de respirar, de conectar, de una especie de grounding en el momento y regresar a la actividad o a lo que estemos haciendo desde este espacio de haber oxigenado. Vivimos en mentes saturadas, en casas saturadas, en vidas saturadas. Hay que hacer pausas, hay que hacer espacios, hay que oxigenar. Y eso sería mi propuesta. Muy bien, vamos a buscarla. Es que es una propuesta ambiciosa. Sí. Pero es muy útil, digo, sí. Porque estás hablando de que todos, pero a lo mejor incluso puede ser, eso es para el servidor público, pero también puede ser para un empresario, que lo hagan dentro de su empresa. No, yo quiero en escuelas, ahora sí que como hay una crema que es muy famosa que dice en la casa, en el taller, en la oficina, el anuncio, bueno, pues a mí me encantaría que en donde sea que estemos, incluso en el coche, ¿verdad?, es la pausa de los 3 minutos y que pudieras, pues probablemente estás conduciendo, pero hacer como este silencio, ¿no? De poderte conectar, de estar contigo, de simplemente respirar, aunque estés con ojo abierto, ¿no? Pero que me encantaría. Pues es que después de la hora nacional, ¿verdad? Del himno nacional y después vamos a hacer esta pausa todos porque nos la merecemos y nos va a hacer bien estar presentes. Sí, la gente no se da cuenta del beneficio que tiene la pausa. La pausa restaura, recalcula ruta, pero sobre todo nos regresa a la presencia, que es donde se despierta la conciencia. Muy bien. Ahora, hay una parte que hemos hablado un poquito, porque es bien importante, muchos a veces la hemos perdido y es importante para el ser completo del empresario, que es la parte espiritual. ¿Que tú crees en Dios y si sí, por qué y cómo ha influido en tu vida? Yo creo en una inteligencia infinita y yo la llamo amor, ¿verdad? Y en ocasiones también la llamo Dios, que nos sostiene y que ordena todo. Y creo que la vida tiende a la armonía y que solo lo que es amoroso en estado de conciencia es lo que es verdadero y es eterno. Y yo creo que el ser de cada uno de nosotros, por eso me encanta el título de tu podcast, ser, no el personaje que hemos fabricado de Marisa Gallardo o de Arturo. El ser es un ser completo, es perfecto y por lo mismo pues tiene la sabiduría para poder vivir esta experiencia humana desde un lugar de más disfrute, más presencia y más conciencia. Entonces, yo sí creo, yo soy un testigo viviente de que si algo te saca en la vida adelante, es la confianza en saber que hay una inteligencia infinita que opera y que ordena. Claro, y está bien interesante. La vez pasada reflexionábamos con un par de amigos que hablamos del cometa que estaba pasando y decíamos, a ver, imagínate lo inmenso que es infinito que es este mundo, digo, no sé, no nos imaginamos, no lo dimensionamos, ¿verdad? Y como tú dices la palabra infinita, porque parece que es infinito, o sea, la galaxia de por sí es enorme y luego todavía hay miles de galaxias. Sí. Es muy bonito reflexionar de eso. Ahora, platícame un hábito no negociable que tú tengas para ser feliz. Mira, un hábito no negociable que tengo es saber decir sí cuando quiero decir sí y no cuando es no. Durante muchos años, en esta mentalidad de víctima que yo viví, yo mentía por convivir y acababa diciendo sí a propuestas que en realidad eran un no. Y lo decía porque tenía miedo a ser excluida, a no pertenecer, a muchas cosas. Entonces, algo con lo que he empezado a vivir desde hace unos años es tener esta claridad de si te voy a dar un sí, va a ser un sí auténtico
voy a estar contigo si es posible al 100, ¿verdad? Sí. Y si no va a ser desde ese lugar, prefiero decirte no gracias, porque pues me di cuenta de que a veces esos sí serán los para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo estar con el otro si no estoy conmigo, ¿no? Entonces, eso es mi no negociable. Ahora, un no negociable para el éxito. Fíjate que es que depende cuál sea tu significado de éxito. Para mí, éxito es estar en el mayor bienestar posible. Entonces, un no negociable es hacer pausas, un no negociable es escribir, un no negociable es pasar tiempo con mis hijas que amo, ¿verdad? Y que me encanta, pues a veces discuto con ellas, a veces me las paso bien, pero para mí eso es lo que me restaura y me conecta a la corriente de bienestar. Qué padre. Ahora, ¿un libro favorito que tengas? Bueno, son varios los que me gustan. Obviamente, mucho de mi filosofía de vida está basada en las enseñanzas de la Biblia. Me gusta leer la Biblia y también de Un Curso de Milagros. Todo lo que son la vida de Jesús como maestro me ha inspirado muchísimo. Entonces, esos son. A partir de ahí, pues tengo muchos libros que también me gustan, como los de Edgar Tolle, Una Nueva Tierra, ¿verdad? Me parece un librazo. Y realmente es que siento que de todo sacas algo. Entonces, pues me gusta también leer suspenso, porque en este trabajo que yo hago de coaching, leer el suspenso te permite, como cuando estás frente a la persona, ver más allá de lo que a veces está la persona mostrando, ¿no? Entonces también me parece interesante. Qué padre. Y sí es importante. Yo también me encantan los libros, me encanta leer, pero de repente leo puros de negocios y digo, a ver, también está la parte de, pues también que dejes a tu mente ser creativa, porque la parte importante de leer es imaginarte lo que estás leyendo y eso hace que tu cerebro trabaje bastante. Entonces, sin duda. Y también me encantan las novelas románticas, ¿para qué te voy a mentir? O sea, Orgullo y Prejuicio es uno de mis libros favoritos y me encanta, y cero que ver con coaching, ¿no? Pero pues me gusta, y yo creo que en la vida hay que ponerse a hacer cosas diferentes para poder expandir la visión del mundo. claro, está súper bien. Ahora, digo, la parte contraria al libro, que es la película, una serie o película favorita. Bueno, me encantó la serie de Ted Lasso, ¿verdad? Seguramente la viste. Tiene todo que ver con lo que yo hago, que es el coaching desde otra mirada. Entonces me parece maravillosa. Y luego película, pues me voy a ir a Mientras dormías, de Sandra Bullock, que es una película muy viejita de amor. Me gusta, no es ninguna cosa trascendental ni de Oscar, pero me entretiene y cada vez que la veo le sigo encontrando algo y sobre todo me hace sonreír. Claro, eso es importante. Uh-huh. Ahora, una palabra para el significado que tienes tú de familia. Todo. O sea, para mí la familia es quien te, justo de lo que hablábamos antes, quien te hace centrarte y decirte, a ver, regrésate, ubícate, lo que te hace saber qué es lo importante, diferenciar lo urgente de lo importante. La familia te da mucha base, te asienta. Claro. Uh-huh. Ahora, el valor más importante, si hubiera uno. El valor más importante para mí es, pues, la honestidad. Uh-huh. Sí. Ahora, una palabra que describa tu estilo de liderazgo. Mi estilo de liderazgo, yo creo que soy un poco irreverente y confrontativa. Me gusta incomodar a las personas porque creo que es la forma de poder ver los puntos ciegos, pero también soy amorosa y con sentido del humor. O sea, te doy la cachetada, pero luego te sobo. Sí, está bien, porque pues y está bien ser honesto, porque a veces también uno, por ser muy cariñoso y amoroso y no quieres lastimar a alguien, pero no le haces el bien tampoco. No le haces el bien, o sea, ¿Sí? osito cariñosito sí soy, ¿sí? Pero pero sí soy como una persona de entrada pudiera interpretarse dura a la hora de hacer mi trabajo, ¿verdad? Sí. Y en la vida también, es muy práctica. Sí, pero y sobre todo ahorita que pues, tú, como coach, los coaches, o sea, tienen que ser estrictos, o sea, al final del día disciplinados, estrictos, obviamente también, y tienen esa parte, justo lo que estás diciendo, también tienen esa parte, ¿cómo se dice? Consolativa de que, ¿sabes? De compasión, ¿no? O sea, yo creo que respeto mucho que alguien se quiera sentar conmigo para abrirme su mente, su corazón. O sea, se me hace que es el acto de mayor bondad que puede existir, que dejes entrar a alguien a tu mundo. Y siento mucho respeto y reverencia por eso. Pero también, ya que me abriste la puerta, pues permíteme sacudir lo que no funciona, ¿no? Exacto. Y que tú hagas los cambios que consideres. Pero mi misión es, a través de metodologías, cuestionar para que tú te replantees. Súper, sí, súper bien. Ahora, un emoji con el que te identificas, de esos que ponemos
por mensajes. Ay, no, yo soy de las estrellitas, soy super cursi, mágico-mística y musical. Entonces, mis emojis favoritos son los corazoncitos azules y las estrellitas. O sea, que todo cursi, ¿qué te digo? No tengo la típica carita ni nada, es la estrellita. Ah, muy bien, muy bien. Ahora, ¿y una canción favorita? Una canción favorita, ay, pues es que voy por temporadas. O sea, ahorita mismo no se me ocurre ninguna. ¿Qué te puedo decir? Me gusta mucho bailar y cantar y todo esto, pero te diría que me gusta la de, ay, ¿cómo se llama esta canción en inglés de Nothing's Gonna Stop Us? ¿Cómo se llama la de? ¿De Queen? No. No. No, Stop It Now. Es el Don't Stop It Now. No me acuerdo, pero ¿cómo se llama? Pero pues te diría que esa me pone de buenas. Y bueno, no, sí tengo una canción favorita, ¿cómo la estoy olvidando? Mi canción favorita, la que realmente me pone de buenas, es La boda del Huitlacoche de Karim León, te lo confieso. Y me fascina y me encanta, y tú no sabes el bien que me hizo ir a un concierto de este personaje y vivir en todo su esplendor su música. O sea, para mí fue un reseteo mental, emocional y de todos los sentidos. Entonces, me retracto, si tengo una canción favorita, es La boda del Huitlacoche. No, muy buena, no la conozco, pero la voy a conocer a raíz de tus... Segura que la conoces. A lo mejor sí. Si ha sido algún evento Ahí está. masivo, ahí la ponen. No, pues seguramente si no, o sea, como nombre no, pero usted está padre el nombre. Ahora vamos a pasar ya al final. Te mandé un test. Ah, sí, ya lo contesté. Sí, de personalidad y de ahí pues yo gracias a Peluchería, Peluche Mex, que nos dan un peluche que tu estilo de liderazgo va con la de la personalidad de este animal, ¿no? En tu caso es este panda. Ay, me encanta. Que es para ti porque representa tu forma de acompañar, tranquila, cercana y profundamente humana. Ajá. Contigo la gente encuentra claridad, calma y esa chispa creativa que los impulsa a avanzar. Entonces, Marisa, gracias por venir y tu regalito es un panda. No, me encanta y me recuerda la canción de Yuri de Osito Panda, ¿no? Muchas gracias, me identifico con este panda y pues gracias por esta entrevista, por estar en este espacio, por hagas posible que tu comunidad me escuche y me conozca. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por compartirnos todas estas recomendaciones que seguro van a ser de mucha utilidad para los que nos escuchan, los emprendedores o los líderes de México. Gracias. Si este episodio te dejó algo valioso, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que no te pierdas ningún episodio. Y si nos quieres apoyar aún más, déjanos una reseña o un comentario y nos vemos el próximo episodio de Via Pro.